¿Podrá el nuevo mandato de Noboa en Ecuador enfrentar el narcotráfico, la crisis económica y la violencia sin precedentes que vive el país? Ganar fue solo la primera parte, gobernar será otra historia. Ecuador ya eligió a su próximo presidente. Daniel Noboa fue reelegido en segunda vuelta y seguirá al mando del país. Hoy, en Puntos Claves, repasamos los 6 desafíos más urgentes que deberá enfrentar el gobierno de Ecuador entre 2025 y 2029. La historia reciente explica mucho del presente. Lenín Moreno, presidente entre 2017 y 2021, rompió con el correísmo, su propio bloque político, y enfrentó protestas masivas por eliminar subsidios al combustible. Esa ruptura dejó heridas profundas. Luego, Guillermo Lasso asumió la presidencia, afrontando crisis sociales, escándalos de corrupción y una creciente ola de violencia. En mayo de 2023 enfrentó un juicio político y decidió disolver la Asamblea Nacional en medio del proceso. Por grave crisis política y conmoción interna. Usó la figura constitucional conocida como muerte cruzada, convocando a elecciones anticipadas para el 20 de agosto de 2023. 11 días antes de la elección, el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios cuando salía de un encuentro político en Quito, el 9 de agosto. 5 personas han sido condenadas, mientras que 6 colombianos que fueron detenidos por participar en el crimen fueron asesinados en un motín carcelario en Guayaquil. Aún se desconoce quién ordenó el asesinato de Villavicencio y se denuncian irregularidades, corrupción y posible complot en la investigación. Tras una campaña marcada por el miedo y la polarización, Daniel Noboa ganó en la segunda vuelta de octubre y terminó ese periodo presidencial. Ahora ha sido reelegido, pero el escenario político sigue siendo frágil. Claro, yo estaba completamente segura que la gente iba a cambiar su forma de pensar. No quería que seamos como Venezuela, ni como ningún país socialista. ¡Vamos, Ecuador! Su contrincante, Luisa González, quien representaba el regreso del correísmo al poder, no reconoce los resultados y los califica como un grotesco fraude. Aquí vamos a defender nuestro derecho a la democracia y pedir el reconteo y que se abran las urnas. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Hay un país dividido entre quienes apoyan el modelo correísta y quienes lo rechazan profundamente. Uno de los grandes riesgos es que el gobierno no tenga cómo gobernar, pues la Asamblea Nacional está dividida entre varias bancadas que no han demostrado capacidad de diálogo. Ni Noboa ni González tendrían mayoría absoluta, por lo que se deberá negociar constantemente para aprobar reformas, evitar un escenario de bloqueo institucional o incluso para simplemente sostenerse en el poder. Noboa deberá tejer acuerdos con sectores ideológicamente opuestos. Ha dicho que buscará formar una mayoría técnica aliándose con bancadas afines en temas clave. También ha mencionado que si el Congreso se convierte en un obstáculo, convocará un referendo para reformas estructurales, similar a lo convocado por Gustavo Petro en Colombia. La violencia es hoy el principal dolor de cabeza para los ecuatorianos. Ecuador dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un centro de operaciones del crimen organizado. En solo 3 años pasó de tener una tasa de homicidio similar a la de Uruguay, a convertirse en el país más violento de América Latina, superando incluso a Honduras y Venezuela. Y no es casualidad, el narcotráfico ha penetrado profundamente en la institucionalidad, en las cárceles, en la economía y hasta en la política. Uno de los mayores retos es recuperar el control del sistema penitenciario. Desde las cárceles de Ecuador se planean extorsiones, secuestros y asesinatos, y los enfrentamientos entre bandas han dejado más de 450 muertos en motines desde el año 2020. La corrupción, el hacinamiento y la falta de recursos sigue siendo el caldo de cultivo, y lo peor, la violencia carcelaria ya se ha desbordado hacia las calles. Mucho asalto, roban las casas, carros, las motos, ¿no? Las bandas criminales controlan puertos claves como el de Guayaquil, desde donde sale droga hacia Europa y Estados Unidos. Si tú no eres allegado a un grupo y tienes un negocio, o eres allegado o recibes la vacuna de otro grupo. Es inevitable en estos momentos. Esta guerra es por disputa territorial. Consideraban esposos la totalidad
$15.000. Para ser fuertes, estos grupos empiezan a tener unos arreglos, se alían y sobre todo para que soportar y no desaparecer. La inestabilidad política, la corrupción a flote, una economía dolarizada y una ubicación estratégica con puertos y países vecinos como Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, fueron los factores perfectos para que los narcos se fijaran en Ecuador. En Quito es principalmente vinculado a un mercado de consumo interno. Aquí lo que estamos observando es una presencia creciente, por ejemplo, del control que buscan organizaciones como los Lobos, los Tiguerones y otras organizaciones. ¿Qué propone Noboa frente a este escenario? El presidente plantea construir cárceles de máxima seguridad como Nayib Bukele en El Salvador, fuera de zonas urbanas y aislando a los líderes de bandas. También busca el respaldo internacional. Ha dicho que pedirá apoyo de fuerzas especiales de países aliados para combatir el narco. Hemos hablado con Estados Unidos, con Canadá, con España mismo, con las fuerzas especiales de la policía de Brasil, que son de los mejores en guerrillas urbanas en el mundo, y con ellos podemos hacer operaciones en conjunto. Además, insiste en declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas para ampliar la respuesta del Estado. Algunos prevén que se militarice aún más las calles y se continúe recurriendo a los constantes estados de excepción y toques de queda. Ecuador arrastra una crisis económica desde hace años. La pandemia profundizó los problemas fiscales y el desempleo y subempleo afectan a millones de personas. El país tiene un alto endeudamiento externo, un déficit fiscal que se agrava y una economía dolarizada que le impide usar herramientas clásicas como la devaluación. Además, hay una fuerte dependencia de las exportaciones de petróleo y una baja recaudación tributaria. El 60% de los trabajadores está en la informalidad, lo que implica ingresos inestables, sin seguridad social ni protección. ¿Qué propone Noboa en economía? El plan económico de Noboa se centra en atraer inversión extranjera, principalmente en sectores como tecnología y energías limpias. Ha planteado incentivos para empleadores que formalicen trabajadores y dice que buscará financiamiento internacional, aunque no ha detallado si negociará con el Fondo Monetario Internacional. También ha hablado de fomentar zonas económicas especiales para dinamizar regiones deprimidas. Los apagones eléctricos que en los últimos meses afectaron a gran parte del país revelaron las debilidades del sistema energético ecuatoriano y sus problemas estructurales. El país depende en gran parte de sus hidroeléctricas, muchas de las cuales están envejecidas o requieren mantenimiento urgente. Además, la sequía redujo la capacidad de generación eléctrica y obligó al gobierno a racionar la energía. La inversión pública en infraestructura lleva años estancada y esto afecta no solamente al sector energético, sino también al transporte, a las telecomunicaciones, al mantenimiento de escuelas y de hospitales. La verdad es que afecta mucho el sueño, mis horas de sueño y a la vez el estudio, porque cuando llego a la casa, como han variado los horarios, pues hay veces que llego, no hay luz, me toca despertar a la madrugada para hacer los deberes o incluso estudiar. Es en tinieblas todo, la inseguridad, no se puede ni licuar, no se puede bañar, no se puede hacer un jugo, no se puede hacer absolutamente nada. Noboa pretende modernizar el sistema eléctrico, aumentar la inversión en energías renovables y reducir la dependencia de una sola fuente. Ha dicho que explorará alianzas público-privadas para mejorar infraestructura sin elevar la deuda pública. También ha sugerido revisar acuerdos con Colombia, país del cual Ecuador ha importado energía, aunque este también enfrenta sus propias restricciones energéticas. La pandemia dejó cicatrices profundas en Ecuador. El sistema de salud sigue desbordado, faltan medicinas, hay equipos obsoletos y un déficit de personal médico en varias regiones. Será clave fortalecer instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que enfrenta una crisis financiera debido a años de mala administración y falta de pagos estatales. Esto afecta a millones de personas que dependen del sistema de salud público y de las pensiones. Y en educación, miles de niños y jóvenes perdieron años escolares o abandonaron el sistema por falta de conectividad o recursos. El gobierno tendrá que aumentar la inversión social, pero enfrentará el dilema de cómo financiarlo en un país con un déficit creciente. Pero más allá del dinero está el desafío de recuperar la confianza de una ciudadanía que siente que el Estado no responde.
¿Qué propone Noboa? Ha planteado una reforma integral al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, priorizando eficiencia y control de corrupción. También quiere fortalecer la atención primaria en salud, digitalizar procesos y facilitar el acceso en zonas rurales. En educación, su plan incluye aumentar la conectividad, expandir la educación técnica y promover alianzas con el sector privado. Más de 400.000 ecuatorianos han migrado en los últimos 3 años, sobre todo jóvenes. Muchos lo han hecho de forma irregular, a través de rutas peligrosas como el Tapón del Darién. Eso habla de un país donde la esperanza se ha debilitado. Recuperarla es un reto tan importante como enfrentar el crimen o balancear las cuentas. El presidente Noboa busca generar empleo juvenil mediante incentivos a empresas que contraten jóvenes. También quiere lanzar programas de capacitación tecnológica y apoyo a emprendedores. El desafío sigue siendo generar confianza y resultados concretos. Ganar las elecciones fue solo el inicio. Ahora Daniel Noboa debe enfrentar una realidad compleja, con poco margen de error y con un país que exige respuestas urgentes. Gobernar un país en crisis requiere visión, acuerdos y decisiones que no siempre serán populares. ¿Está Noboa a la altura del desafío? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que debería ser la primera prioridad en su nuevo mandato? Déjalo en los comentarios y comparte este video para que más personas entiendan el momento que vive Ecuador. Si quieres seguir informado de este y otros temas de América Latina, visítanos en pulso.com y síguenos para más contenido.